Cuando dejamos de guiarnos por lo que una sociedad nos ha venido diciendo y cuando dejamos de guiarnos por unos sistemas de creencias que no son los nuestros, es que empezamos a entender nuestra propia dualidad. Porque por lo general la dualidad duele es cuando estamos siguiendo las reglas de otros, cuando estamos viviendo a través de las expectativas y los sistemas de creencias que nos han impuesto otros, ya sean familiares, amigos, sistemas sociales, religiosos o culturales. Porque de alguna manera creemos que si no nos hemos casado a los 35 años, algo está mal. Por lo tanto, estamos yéndonos para ese lado de la balanza. Estamos experimentando la polaridad negativa de esta experiencia particular, el no habernos casado. Si no tengo un título profesional, no soy suficiente. Una vez más estoy experimentando la parte negativa de la balanza por una creencia social de lo que debería ser y lo que no debería ser. Cuando me libero de un punto de vista dual y cuando entiendo que eso son reglas absurdas que simplemente están ahí en búsqueda de hacerme encajar en aquello que tal vez no soy por miles de motivos, puedes liberarte. Pues nadie ha escrito ni está dicho que a los 35 tengas que casarte. Ni en ninguna parte está escrita que tengas que tener un título profesional para ser suficiente o para ser exitoso. Hay miles de personas exitosas en el mundo, plenas y felices, que no se han casado y que no tienen un título profesional. Por lo tanto, neutraliza tus creencias. Evita tomar partida en algo. Evita polarizar tus gustos y tu forma de ver la vida. Te lo digo desde mi experiencia. Yo era una persona completamente polarizada, completamente dedicada o enfocada a buscar un bando, a buscar un equipo, a buscar un color, a buscar preferencias. Y por lo tanto, siempre observé la vida desde mis expectativas. Esto debe ser así, el hombre debe pagar, la mujer debe estar en casa, me debería casar, debería tener un título, un trabajo es lo que estoy buscando. ¿Cuántas reglas? Entre más reglas pudiera tener para tratar de controlar mi entorno, más seguro aparentemente me sentía. Pero la vida es mucho más sabia y la vida no tiene reglas y la vida cambia y la vida se transmuta y la vida simplemente es todo menos lo que cada uno de nosotros espera. Por lo tanto, cada vez que yo esperaba determinada cosa, determinado resultado y no ocurría, me frustraba, me estrellaba. Pues efectivamente a los 35 años no me había casado y por el contrario todas mis relaciones de pareja habían sido bastante complejas, por no decir tóxicas y desastrosas. En todas hubo muchísimo sufrimiento de parte y parte y en todas hubo muchísima codependencia. ¿Por qué? Principalmente por la falta de autoconocimiento de nosotros mismos y por la falta de entendimiento de cómo funciona realmente el mundo y la realidad en la que vivimos. Nos han enseñado a vivir bajo reglas de otros, nos han enseñado a experimentar la vida con unos parámetros y unas metas que no son las nuestras. Nos han enseñado a separarnos de nuestra intuición y nos han enseñado a separarnos de lo que verdaderamente somos. Y es solo cuando aprendemos a callar la mente y es solo cuando aprendemos a realmente gestionar nuestras emociones y entender el funcionamiento de nuestros sentimientos que vamos a poder empezar a escuchar nuestra verdadera voz interior. Y una vez que escuchamos nuestra voz interior y conectamos con lo que realmente somos, empezamos a dilucidar el camino. Empezamos a darnos cuenta de que el camino por el que siempre hemos caminado no es el nuestro, sino el de alguien más. Y como es el camino de alguien más y no el nuestro, nos estrellamos en todo momento.
nos enredamos con piedras, ramas y demás, porque no es nuestro camino, no hay quien realmente nos guíe. Pero cuando realmente estamos escuchando esa voz interior que está en todos nosotros y aprendemos a seguirla y nos dejamos guiar por ella, es sencillo. El camino está iluminado. El camino está frente a ti y lo único que debes hacer es dejarte guiar. Apartarte de los miedos, quitarte las incertidumbres, quitarte las dudas y confiar. ¿En quién? En ti mismo. En la única persona que siempre debiste confiar. Porque cada uno recorre su propio camino. Nadie va a recorrer el camino por ti. Nadie. Y aunque puedas encontrar muchas promesas mientras lo recorres de tus papás, de tus familiares, de tus parejas, de tus amigos, nadie lo va a hacer por ti. Siempre va a depender de ti cada decisión que tomes, iniciando por las decisiones más básicas que están solo en tu pensamiento. La actitud que tengas cada día que te despiertes, cada día que te levantes, cada pensamiento, depende solo de ti. Nadie puede pensar por ti. Y ese diálogo interno que tienes en cada momento está transformando tu realidad minuto a minuto. Y cada palabra que te dices te transforma o te destruye. Te transforma, ya sea para uno de los dos lados de los polos, o te hace miserable o te hace fantástico, o hace que tu día sea espectacular, o hace que tengas un día de mierda, así de sencillo. Y nadie puede vivir o cambiar eso por ti, solo tú puedes experimentar la vida de la manera que tú deseas. Así que toma el control, trabaja en ti, mira para adentro. Date cuenta de quién realmente eres, en qué piensas, qué es lo que realmente sientes y por qué lo sientes, para dónde vas y por qué vas para allá. ¿Porque alguien más te lo dijo? ¿Por qué estudiaste la carrera que estudiaste? ¿Por qué escogiste ser abogado, médico, doctor? ¿O por qué estás escogiendo no estudiar? Dejemos de estar en piloto automático, dejemos de estar siguiendo los caminos de los demás y empecemos a construir nuestro propio camino, sea cual sea. Porque precisamente de eso se trata, de ser libres. De ser libres de las reglas sin sentido. De ser libres de los dogmas y de los paradigmas que alguien más nos dijo. Porque es en esa libertad, no libertinaje, sino libertad, que realmente vamos a encontrar la felicidad, la plenitud, la abundancia, el amor, la empatía y nuestra realización como seres. ¿Qué estás haciendo día a día por ti mismo? ¿Qué estás haciendo día a día por acercarte a esa visión, a esos sueños, a esas metas? ¿Cómo estás construyendo tu futuro? ¿Sabes para dónde vas? Piénsalo. ¿Por cuál de los dos lados de la dualidad, por cuál de los dos lados de la polaridad estás viviendo? Date cuenta que estás a un paso de llegar al otro lado del polo. Que estás viviendo lo mismo, una vida, pero desde el polo opuesto. Transfórmate, cámbialo, decídelo, sé consciente. Y a partir de ser consciente de quién eres, transfórmate. Conviértete, ámate, valórate y empieza a construir esa vida que tanto quieres. No le des más el control a lo externo. No le des más el control a las demás personas. No le des más el control al sistema. No esperes que alguien más haga algo por ti. Toma el control. Hazlo.